Buenas hermanos y amigos que nos sintonizan, como siempre, en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, sobre la base de la palabra de Dios, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, tenemos con nosotros a el arquitecto Luis Sena, quien va a continuar dándonos el análisis reflexivo sobre una serie de capítulos que hemos estado realizando para el discipulado de las naciones. Hoy tenemos como base fundamental del programa el cristianismo y desarrollo humano integral, y el arquitecto Luis Sena pues nos va a explicar de manera más extensa, ¿no?, la introducción de lo que vamos a tratar hoy. Arquitecto, Dios le bendiga y bienvenido. Sí, buenos días, Carlos. Continuando con nuestra serie sobre cristianismo y desarrollo humano integral, en esta ocasión vamos a trabajar una radiografía de la pobreza, es decir, un análisis sistémico de la pobreza. Como tú recordarás, y los televidentes también, hemos estado trabajando una idea de que desde la perspectiva bíblica, el desarrollo o el bienestar de los seres humanos significa que las relaciones para las que Dios nos creó funcionan como Él las creó. Es decir, se acercan a ese propósito. Sabemos que en la creación caída, en su condición presente, la creación no puede alcanzar la meta total, pero puede acercarse. Y en ocasiones anteriores hemos descrito que el concepto de bienestar y desarrollo, de acuerdo a la Biblia, se resume en el concepto hebreo de shalom, es decir, armonía en todas las relaciones, bienestar en todas las relaciones. Eso va desde lo espiritual hasta lo económico, financiero y medioambiental. Todas las relaciones de la creación funcionando en armonía. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando. Ahora bien, la falta de shalom es lo que bíblicamente interpretamos como pobreza. De modo que pobreza no es solamente ausencia de capital financiero, sino que pobreza implica desarmonía en las relaciones de la creación. Desarmonía en la relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con el medio ambiente físico, en términos de la productividad material y el balance ecológico del medio ambiente. Entonces, cuando esas relaciones no están funcionando como Dios las creó y oprimen al ser humano, entonces esa es la definición bíblica de pobreza. Quiere decir que hay personas que son materialmente pobres y personas que tienen afluencia económica, pero son pobres, porque no tienen armonía en su relación con Dios, ni consigo mismo, ni con el prójimo, y depredan el medio ambiente. Son personas pobres, que lo único que tienen es dinero. Hay otros que tienen relaciones armoniosas con el resto de la creación, pero carecen de capital financiero. Esos son materialmente pobres, aunque sean ricos espiritualmente, relacionalmente y en su identidad personal, pero carecen de un elemento del shalom, carecen de lo material, de lo financiero para satisfacer sus necesidades. Arquitecto, entonces en el desarrollo de la pobreza, nosotros podemos ver un aspecto más amplio de lo que significa la pobreza. O sea, una persona rica puede ser espiritualmente pobre, pero no necesariamente dentro de la concepción del cristianismo, es decir, no dentro
o conociendo la palabra de Dios puede ser rica y sentirse probablemente emocionalmente pobre? ¿Pudiéramos usar ese término? Bueno, dentro de la gama de relaciones, hemos hablado de relación con Dios, relación con nosotros mismos, es decir, nuestro sentido de identidad y propósito, relación con el prójimo. Entonces, una persona puede tener una abundante relación con Dios, pero si carece de los medios materiales para satisfacer las necesidades que Dios creó, no está en bienestar, no está en shalom, no está en desarrollo, bíblicamente hablando. Ese es el concepto. Por lo tanto, es muy diferente de lo que el mundo considera como desarrollo y bienestar, que lo centra en lo material. La Biblia lo centra en lo relacional, en armonía de relaciones o desarmonía de relaciones para describir lo que es pobreza. Entonces, necesitamos una perspectiva bíblica para poder perseguir el bienestar como Dios lo define. Bueno, pero entonces, si el bienestar es como el Señor lo define, obviamente en su palabra, pero sabemos que estamos en un mundo caído, arquitecto, ¿cómo nosotros podemos identificar que una persona, siendo rica materialmente, es pobre internamente? Que no sabemos que lo es, porque si no tiene la relación con Dios, obviamente que lo es. Pero ¿cómo uno lo puede identificar? Probablemente tiene esa persona el orgullo de su riqueza y lo oculta con toda su capacidad material, ¿no? Con todo lo que tiene, trata de ocultarlo. Pero ¿cómo se puede identificar eso? Bueno, por ejemplo, una persona que no tiene una buena relación con Dios no puede tener una buena relación consigo mismo. Por lo tanto, va a tener un sentido de identidad de quién es, o sobrevaluado o por debajo de lo que es. Se va a sentir que es más grande de lo que es o menos de lo que es. Y en la relación con las demás personas va a tratar de, si tiene recursos económicos, a jugar a ser Dios en la vida de las otras personas, utilizando el poder para oprimir a otras personas, o va a tratar su sentido de inferioridad, canalizarlo a través de el exhibicionismo material, adquiriendo cosas para proyectar una imagen que compensen su debilidad de su identidad personal. Entonces, todos esos son rasgos de pobreza. Va a maltratar a las otras personas para tratar de demostrar su superioridad. Esos son indicadores de pobreza. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener el entendimiento del mundo que da la palabra de Dios para poder identificarlo como tal. Podemos creer que las exhibiciones de riqueza y fortuna y el exhibicionismo son señales de fortaleza y bienestar, cuando en realidad son indicadores de pobreza humana. Entonces, una persona refleja una pobreza interior, una falta, obviamente, podemos decir por el pecado, ¿no? Por estar apartado, alejado de la misericordia de Dios, en el sentido de que Dios no está en él, el Espíritu del Señor no obra en él, aunque sí el Señor hace un llamado, pero no todos acudirán a ese llamado, y por lo tanto una persona que es rica materialmente puede reflejar eso atropellando a los demás, y eso es un indicador de que esa persona pudiera no sentirse bien, en armonía con los demás, con su entorno, independientemente de sus riquezas, arquitecto. Eso es un indicador, vamos a decir, absoluto para nosotros poder identificar eso. No es absoluto. Por su fruto lo conoceréis. Una persona puede ser creyente, tener una relación restablecida con Dios
pero ser inmaduro espiritualmente y tratar a las otras personas con un espíritu de superioridad en función de los recursos materiales que tiene. Esos son indicadores de pobreza. Los creyentes tenemos nuestra proporción de pobreza igual que los inconversos. Lo que pasa es que la persona que tiene una relación restaurada con Dios ha superado la principal barrera de pobreza que un humano puede tener. Eso sería equivalente en términos financieros a tener tal vez 10 millones de dólares o algo así. O sea, cuando una persona restablece su relación con Dios en términos del balance de la creación, tiene el activo más importante, pero no tiene los otros activos. Tiene, a través del crecimiento espiritual y de la madurez, que balancear su sentido de identidad y su sentido de propósito. Porque aún dentro de la fe hay personas que tienen una actitud personal sobrevaluada, tienen un pensamiento de sí mismos mayor que la medida de fe que Dios les ha dado y se consideran superiores o elegidos de Dios por encima de las otras personas. Esas son indicaciones de pobreza, de subdesarrollo personal. Es decir, que estamos llamando a pobreza todo aquello que son indicadores del subdesarrollo personal. Porque según la Biblia, el desarrollo personal implica armonía en todas las relaciones de la creación. Arquitecto, pero esto no sería también un constructo social. ¿No se nos prepara socialmente para quizás ser despiadados en términos de competitividad comercial? Buscar cuando uno tiene ese nivel de riqueza y ese estatus social, no sería la misma sociedad, no sería la misma cultura, no sería la misma crianza, obviamente dentro del pecado, que nos prepara para que nosotros tengamos ese tipo de pobreza interna, arquitecto. Claro, la consecuencia del pecado y de la caída es que ha distorsionado todas las relaciones de la creación. Todos los seres humanos cargamos nuestras proporciones de pobreza en cada una de las relaciones. Nadie está 100% al máximo. Entonces, por eso es que tenemos que tener ese concepto integral de la Escritura y no confundirnos. Y todos los humanos somos socializados a través de nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra cultura, todos. O sea que lo que aprendemos, lo aprendemos de nuestra cultura. Nadie viene con un chip, con un cronómetro que a cierta edad le desarrolla un conocimiento y le hace una descarga de archivos de conocimiento y de repente se convierte en una persona desarrollada y conocedora, sino que es un proceso de socialización y eso lo transmite la cultura. Por eso la pobreza se transmite a través de los sistemas sociales. Por eso es que hay que identificar y hacer una radiografía de la pobreza, de cómo los sistemas sociales contribuyen a crear y perpetuar la pobreza. La pobreza de los materialmente pobres y la pobreza de los materialmente no pobres o ricos, porque ambos comparten sus raciones de pobreza. Bueno, cuando volvamos después de esta primera pausa, arquitecto, vamos a seguir desarrollando este tema, ¿no? En el contexto del desarrollo integral humano. La pobreza es muy abarcadora y este tema es de una reflexión muy profunda, porque usted está mencionando no solo la pobreza material para aquellos desafortunados económicamente, sino que la pobreza interna espiritual de los seres humanos en pecado, pero también no deja de ser importante lo que usted menciona, la pobreza interna de los que están en Cristo, de los que están siendo regenerados o pertenecen a las iglesias, que eso también tiene que estar pendiente para un conocimiento pleno en el discipulado de las naciones. Cuando retornemos a su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema.
Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo, como siempre, con nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, quien está encargado de traernos el análisis de estos temas de mucha profundidad para el discipulado de las naciones, el desarrollo integral humano, abarcando el tema de la pobreza. Arquitecto, ¿cómo interactúan los sistemas sociales en relación a lo que usted nos está planteando en este programa? Sí. Bueno, primeramente quisiera hacer una aclaración, y es que muchos de los conceptos que estamos expresando tienen dos fuentes bibliográficas, dos libros. El primero es un libro que se llama Caminando con los Pobres, de un autor que se llama Brian Myers, que durante mucho tiempo trabajó para una organización internacional llamada Visión Mundial Internacional. También otro libro que se llama Discipulando Naciones, de Daryl Miller, y que también trabajó durante mucho tiempo para una organización que se llama Fundación contra el Hambre, y que hoy en día dirige una organización que se llama la Alianza para el Discipulado de las Naciones. Es decir, que estamos tomando conceptos de esas fuentes bibliográficas y adaptándolas a las realidades nacionales, dominicanas y latinoamericanas. Entonces, es importante para nosotros entender que la sociedad está formada por una serie de sistemas que interactúan entre sí, se relacionan entre sí y se refuerzan entre sí. Podemos identificar 5 de ellos: el sistema espiritual religioso, el sistema personal, el sistema social, político, económico, el sistema cultural y el sistema biofísico. Todos ellos colaboran para establecer y sostener la pobreza, y también son la clave de lo que debe ser transformado para entrar en el progreso y el desarrollo como la Biblia lo enseña. Entonces, ¿cómo contribuye cada uno de esos sistemas? Vamos a desarrollar eso. Todos esos sistemas están interrelacionados y tienen diferentes niveles. Tienen un nivel local, un nivel regional, un nivel nacional y un nivel global. Es decir, que dentro de la creación caída, la pobreza es una realidad compleja, no es simple. Hay fuerzas que empujan a las personas a mantenerse en la pobreza, tanto en el nivel local de su comunidad, como en el nivel de su región, de la nación, y aún hay fuerzas globales que promueven y mantienen a las personas y a las naciones en la pobreza. Y la Biblia enseña que hay fuerzas espirituales a nivel cósmico que mantienen y presionan a los seres humanos para que continúen en rebeldía contra Dios, y la consecuencia de eso sea la pobreza. O sea que es multidimensional. Y cuando los cristianos abordamos el cumplir la voluntad de Dios sin el conocimiento de esas estructuras de la creación, estamos siendo simples. No se trata de tener un poco de dinero
o simplemente venir a una relación restaurada con Dios a través de Cristo. La Biblia describe la buena intención de Dios para los seres humanos como el shalom de Dios, el reino de Dios en su plenitud. Y aunque no puede ser perfectamente logrado antes de que venga Cristo, se pueden hacer avances significativos en esa dirección. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De eso que le está hablando, del shalom del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que superar todas esas nociones ingenuas, evangélicas, y todas esas nociones interesadas y mentirosas, mundanas, que nos dicen que simplemente el bienestar social, político, económico representa el bienestar integral de los seres humanos. No, todas esas son visiones parciales y distorsionadas respecto de lo que enseña la Escritura. Entonces podemos hablar de cómo cada sistema contribuye a fomentar la pobreza. Es decir, cómo cada uno de estos sistemas que hemos identificado refuerza la pobreza. Y el primero de ellos es el sistema espiritual religioso. Todas las sociedades tienen una estructura espiritual y religiosa que promueve el miedo, la esclavitud a los espíritus, a los demonios y a los intermediarios de la religión, los cuales le sacan provecho, obviamente, a esas actitudes. Pueden ser sociedades animistas, pueden ser sociedades seculares, humanistas. El hecho de que ellos disfrazan su creencia con postulados científicos no es más que elevar la ciencia a un nivel religioso. Entonces se trata de una religión. El secularismo es tan religioso como el animismo y es tan religioso como el teísmo bíblico. Ya debemos superar eso, de que al quitarse el disfraz de religión, el humanismo secular, hacerlo pasar como ciencia. No, es simplemente una fe más. Y es una fe distorsionada de la realidad. Entonces, al sistema religioso y espiritual debemos agregarle el elemento cósmico del engaño producido por los principados y potestades espirituales que insertan mentiras en los sistemas sociales y que las perpetúan a través de las instituciones y de las personas que liderean o tienen autoridad en las instituciones de la sociedad. Es decir, Satanás inserta sus mentiras a través de las instituciones. Por ejemplo, la institución de la esclavitud, la institución del mercado sin restricciones morales, la ciencia sin restricciones morales. Todas esas ideas de no tener restricciones son insertadas en las instituciones humanas por el mismo líder de la maldad que Dios nos enseña que existe y engaña a las naciones. ¿Cómo las engaña? Las engaña a través del sistema religioso y del sistema espiritual que cada sociedad tiene. En segundo lugar, tenemos el sistema personal, es decir, la identificación de los seres humanos respecto de sí mismos. ¿Quiénes somos y para qué estamos en el mundo? Cuando esa identidad y sentido de propósito está distorsionado, produce en los seres humanos un concepto sobrevaluado o un concepto de inferioridad respecto de quiénes nosotros somos. Y por eso tendemos a percibirnos y percibir a las otras personas como defectuosas. Por ejemplo, en el mundo se considera, el mundo en el que vivimos, considera que los pobres no son nadie, que no tienen nada que ofrecer, que son haraganes, que son indignos, que son ignorantes, porque son negros o porque son de una raza inferior o porque son indígenas, etc. Todos esos son mentiras
que Satanás ha inculcado dentro de las culturas humanas para producir tensión y desarmonía internamente en la mente de los individuos a través del sistema personal y para que se proyecte dentro de los sistemas comunitarios colectivos. Antes de seguir con los otros sistemas, te lo dejo ahí para cualquier pregunta o aclaración. Quería preguntarle, arquitecto, sí, porque usted ha mencionado esos diferentes sistemas, ¿no? Y me llama mucho la atención que usted comienza con el sistema espiritual religioso, si no me falla la memoria, en la disertación que usted está presentando. Y me llega la pregunta de que si este sistema pudiera sustentar el equilibrio de los demás, es decir, con un sistema espiritual sano en una nación, los demás sistemas no entraran en conflicto, como por ejemplo lo que usted está mencionando, que interpreto toda esa corrupción sistémica que se da, porque donde el sistema espiritual, moral, ético, es débil, es atacado, todos los demás sistemas pudieran entrar fácilmente en corrupción, arquitecto. Es que debido a la caída, todos los sistemas están deformados y el sistema principal, que es como el controlador, es la relación con Dios a través del sistema espiritual. Entonces ya todos ellos están disfuncionales. Ahora, corregir uno no corrige automáticamente los otros, sino que simplemente da acceso a la fuente de potencia que puede transformar los otros, pero es una labor humana, porque estamos hablando de bienestar humano y el diseño de Dios es que Él no hace por los humanos lo que le ha delegado a los humanos que hagan. O sea, nosotros los seres humanos no podemos utilizar el tigueraje con Dios de ponerlo a hacer la tarea que Él nos puso a nosotros. Desarrollar la sociedad y lograr el bienestar humano es una tarea delegada del jefe a los obreros. Y no es posible que los obreros hagamos que el jefe haga la tarea para nosotros. Cuando restablecemos la relación con Dios, se restablece la capacidad del bienestar y el progreso humano. Pero el trabajo de construirlo es de los humanos, no de Dios. Por lo tanto, si las personas que reconcilian su relación con Dios no trabajan para educarse, para practicar ciencia, arte y relaciones justas en la sociedad, van a vivir en pobreza aunque tengan una relación restaurada con Dios. Porque esa es una tarea de Dios para los humanos y Dios no la va a recoger de los humanos. Ya Él recogió las consecuencias del pecado en la cruz de Jesucristo y restableció la capacidad de los humanos de crecer y aumentar el shalom. Es decir, Él reconectó la electricidad, vamos a decir, si fuera en una casa. La conexión se hizo. Ahora hay que poner los bombillos y hay que hacer la instalación para que la electricidad ilumine la casa. Eso no lo va a hacer Él, porque Él, como creador, delegó esa tarea a nosotros, los seres humanos. Entonces, ciertamente, el inicio del proceso de bienestar humano inicia con una relación restaurada con el Creador. Inicia, pero no se completa ahí. Por eso, la tarea delegada de discipular las naciones. Así es, arquitecto. Vamos a pasar a la siguiente pausa, pero tiene mucha coherencia, ¿no?, bíblica lo que usted está diciendo de principio a fin, porque desde el estudio que hemos estado realizando, que usted ha traído el análisis, se ve desde el primer momento en Génesis, donde el Señor le delega a los primeros humanos esa tarea de administrar, pero no era que Dios venía a administrar a Él, sino que Él delegó esa tarea. Y a partir de ahí, entonces, estando conectados en armonía con lo que el Señor establece para esa administración. Así que es
es muy oportuno, ¿no?, el análisis para poder entender el desarrollo humano en función de la pobreza y qué sistemas están siendo atacados y sometidos y que generan precisamente la pobreza integral en el desarrollo humano. Cuando retornemos a su espacio Fe y Razón, continuamos con ustedes, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el arquitecto Luis Sena, siguiendo la serie de capítulos que hemos dedicado desarrollo integral humano a la luz de la palabra de Dios, en este caso profundizando más sobre la pobreza humana. Arquitecto, continúa donde nos quedamos en el segmento anterior. Sí, estábamos analizando, haciendo la radiografía de la pobreza, cómo cada sistema social contribuye para crear y reforzar la condición de pobreza de las personas y de las naciones. Hablamos del sistema espiritual religioso, hablamos del sistema personal que produce una identidad y propósitos deformados en los seres humanos, y eso refuerza la narrativa religiosa que se imparte en una determinada sociedad. Y esa es la raíz del concepto de fatalismo, de que las cosas nunca van a cambiar y no pueden cambiar. Siempre hemos sido pobres, por lo tanto, siempre seguiremos siendo pobres. Mi abuelo era pobre, mi papá era pobre, yo soy pobre, mis hijos y mis nietos van a ser pobres. Ese fatalismo tiene su origen en ese sentido de identidad y sentido de propósito deformados. Ahora, está también el sistema social, político, económico. Y este es un sistema que produce exclusión, desempoderamiento de aquellos que son considerados como indignos o incapaces de crecer y desarrollarse. Y eso es muy característico de nuestras culturas latinoamericanas. Es decir, en la cultura latinoamericana, debido a las influencias religiosas, coloniales y medievales europeas, se desarrolla un concepto de élite y un concepto de masa, donde la élite son los que tienen el derecho, el privilegio, el designio por parte de Dios para dirigir a los demás, pero la masa, Dios ha designado que no progrese, sino que sea la élite que la ayude a sobrevivir. Y la élite se considera legitimada religiosa y socialmente como designada por Dios, como los capaces, como los que saben qué es lo que el resto de las otras personas deben hacer y aún pensar. Ese concepto es una deformación de la enseñanza de las Escrituras. Dios ha creado a todos los seres humanos a imagen y semejanza de Él y con la capacidad de crecer y transformar su medio ambiente para el bienestar de todos. O sea que cuando el sistema social, económico y político de una nación favorece el crecimiento de las personas que considera como especiales en esa sociedad, crea sistemas que limitan el crecimiento y la movilidad social, política y económica de las personas de abajo y les pone un tope para que no suban. No es que simplemente no suben,
es que los sistemas están diseñados para que no suban. Por ejemplo, en la República Dominicana hay tantas barreras para que una persona joven pueda emprender un negocio y una actividad productiva que es para desanimar, está diseñado para eso. No incentiva la creatividad y el sentido de iniciativa económica, más bien lo desalienta. Esos son sistemas diseñados para eso. Y la cultura dominicana tiene un diseño para mantener a la gente abajo. Y personas se pasan 30 y 40 años trabajando y logran prosperar económicamente y socialmente muy poco, porque los sistemas están creados para facilitar que ciertos grupos considerados como los mejores sean los que progresen, pero el resto no. Eso es una deformación de la perspectiva de las escrituras. Es decir, estos sistemas socializan a los no pobres como, o sea, a los ricos como personas necesarias y ungidas para gobernar, y a las otras personas para obedecer. Y desde las instituciones sociales, incluyendo la religión y las iglesias, se da una terapia de desempoderamiento a la gente, de que Dios nada más escoge a personas especiales, no a personas comunes, no a personas del vulgo, sino a los eruditos, a los estudiados, a aquellos iluminados que por razón histórica de sus familias o de su posición económica han sido elegidos por Dios para dirigir a las otras personas. Todas esas son mentiras de Satanás infiltradas en los sistemas económicos. Entonces, así se diseñan instituciones que perpetúan la pobreza en todos sus niveles, porque las instituciones son infiltradas con una lógica mentirosa para contrariar la verdad del reino de Dios. También está el sistema cultural. El sistema cultural produce una cosmovisión, valores y conductas disfuncionales en la sociedad. Y se enseñan a los pobres narrativas de donde culpables si tratan de prosperar. Por ejemplo, en Latinoamérica, si tú no naciste dentro del grupo, la clase y la raza que Dios ha elegido para que gobierne la sociedad, no te corresponde el privilegio de gobernar ni de prosperar económicamente. Si tú eres mujer, entonces todavía perteneces a un estrato más subvaluado dentro de nuestras sociedades. Esas narrativas han sido enseñadas desde el sistema religioso espiritual y se ha perpetuado en el sistema cultural. Y en quinto lugar está el sistema biofísico, que es una consecuencia. Es decir, el sistema biofísico produce personas débiles, enfermas, ignorantes y con acceso limitado a los recursos de su medio ambiente. Es decir, personas debilitadas para que no puedan prosperar, para que no puedan desarrollarse. Es toda una confabulación cósmica, empieza a nivel cósmico, pero se desarrolla dentro de los sistemas humanos para perpetuar la pobreza. Entonces, no es simplemente tener programas de alivio a la pobreza. Los programas de alivio a la pobreza que no se centran en el trabajo, la actividad y la educación son perpetuadores de la pobreza en una sociedad. Arquitecto, dentro de todos esos sistemas, a mí me llama mucho la atención dos que están en ese listado, ¿no?, que usted ha identificado de manera muy correcta y profunda. El sistema espiritual es, vamos a decir, a mi modo de entender, es la base para tener un desarrollo fuerte, integral humano en todas las naciones. Si estuviésemos con el Señor, si no estuviésemos permeados por el pecado, pues todo lo demás fluiría muy bien, porque el sistema espiritual, el acercamiento con el Señor, es que establece la armonía de todos los demás. Pero el número 4, arquitecto, que usted menciona, el sistema social cultural, eso debilita la zapata social, porque de ahí se propaga y se promueve todos los antivalores.
Es lo que uno regularmente está viendo cuando esos antivalores, vuelvo y repito, se van distribuyendo a nivel social, que se vende que, por ejemplo, lo que usted muy bien dice, la mujer queda en un estrato social inferior en términos de una participación social, pero también los jóvenes se quedan con una cosmovisión libertina, posmoderna, que no le permite centrarse en verdades que son absolutas, en este caso las verdades espirituales que revela la palabra de Dios. Y me parece que este es uno de los sistemas que más ataca a todos los otros sistemas, porque desde joven nosotros nos vamos formando, el sistema sociocultural nos va permeando y entonces ahí vamos formando ciudadanos que llegan con una mentalidad y un espíritu corrupto, dirigen las instituciones del Estado o instituciones privadas que son las que al final de cuentas propagan o encienden el motor de la economía, y eso es básicamente lo que ataca una estabilidad. Me parece que esos dos, arquitecto, me gustaría que usted hiciera una reflexión en esos dos. ¿Cómo usted lo ve? Si realmente es como yo lo estoy percibiendo. Bueno, no, es que todos interactúan. Entonces, cuando hablamos del sistema espiritual, no estamos hablando del sistema teísta bíblico, sino espiritual o animista, o teísta o secular humanista. Todos esos tienen raíces espirituales, y el animismo y el secularismo promueven la pobreza. Entonces, el teísmo bíblico es el arranque del desarrollo si los cristianos que lo practican realizan la tarea. Si no realizamos la tarea, entonces contribuimos a la pobreza de la nación, aún con el evangelio, porque lo desvinculamos de las realidades sociales y físicas. Cuando el evangelio se desvincula de las realidades sociales y físicas y se lo aísla al área espiritual de la creación, se está convirtiendo en un vector de pobreza que contribuye a la pobreza. Por eso, la iglesia evangélica en nuestras naciones latinoamericanas no ha sido un motor de desarrollo social, económico e integral, porque promueve una visión del mundo dualista, desarticulada, que no es coherente con la realidad. Entonces, claro, como el propósito de Satanás es que los humanos vivan en pobreza y oprimidos unos por otros, por eso es que infiltra sus mentiras en el sistema espiritual, y para que de ahí impacte al sistema cultural para perpetuar esa pobreza. Pero si el evangelio no persigue esas mentiras y le pasa el antivirus con la verdad, está colaborando tácitamente con los propósitos de desigualdad, desobediencia hacia Dios, que los humanos practicamos de una manera natural. Entonces es claro, por eso es que el evangelio tiene que discipular la nación, transformar los sistemas culturales para que se alineen a los propósitos de desarrollo de Dios. Si no, la misma semilla de desarrollo no crece y no florece, sino que se mantiene congelada y no prospera en la sociedad. Pero el propósito de Dios es que su pueblo encarne una visión del mundo que traiga bienestar para los seres humanos, porque esa es su intención. Bueno, arquitecto, vamos a pasar a la última pausa, ¿no? Al último segmento. Bueno, un poquito que me gustaría en el próximo segmento de introducción también que usted entonces nos toque un poquito sobre la parte cultural y social, porque me parece que ahí también hay un grave problema de la manera en cómo se promueven los antivalores. Y si tenemos que tomar una decisión de atacar esa parte social cultural que promueve los antivalores, o que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo salga con mucho más fuerza para tratar de
contribuir a la sociedad, al desarrollo integral humano, y que las iglesias que también están haciendo una labor del llamado del reino de Dios, pero que también puedan comprometerse mucho más, dar un paso mucho más en los objetivos del discipulado de las naciones. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con el arquitecto Luis Sena. Estamos tratando el tema desarrollo integral humano a la luz de la palabra de Dios, la pobreza, un tema muy amplio, ¿no? y que nos llama mucho la atención. Arquitecto, usted puede continuar el desarrollo del tema y que usted me indique ahí si usted entiende que tenemos que atacar esa promoción de antivalores en la parte, ¿no?, de ese sistema social y cultural que está siendo promovido, ¿no?, con todas esas ideologías y filosofías que atacan principalmente a los jóvenes. Adelante. Lo que pasa es que hay que tener una visión integral, bíblica, de la realidad. Todos los sistemas están integrados, no pueden separarse. Es decir, la semilla de transformación del reino de Dios empieza en la esfera espiritual. Necesariamente, si es sana, va a impactar el sistema cultural. Si no impacta el sistema cultural es porque no es sana, está enferma. Su poder de germinación está minimizado, si es que lo tiene, y no es una religión apóstata. No importa que se llame cristianismo, hay cristianismo apóstata. Entonces, el cristianismo apóstata no es el cristianismo bíblico. Entonces, ¿cómo el reino de Dios, el evangelio, enfrenta la pobreza en cada uno de los sistemas que hemos mencionado? En cuanto al sistema espiritual, produce la conversión de los seres humanos y la regeneración por medio del Espíritu Santo. El sistema personal, en el sistema personal produce personas libres y autogobernadas delante de Dios, que dejan de ser sirvientes de otros seres humanos. En el sistema social, político y económico, produce sociedades más justas, misericordiosas, hermosas y creativas. Crea instituciones. El evangelio, que no produce una transformación de las instituciones de la sociedad, es un evangelio minusválido, disfuncional. No es el evangelio de la Biblia, es un evangelio religioso, histórico, pero no el de la Biblia. En el sistema cultural, entonces, el reino de Dios produce narrativas que empoderan a las personas como criaturas especiales de la creación de Dios, con responsabilidades hacia Dios, hacia los demás y hacia el medio ambiente. El evangelio produce una narrativa cultural diferente que empodera a los seres humanos para desarrollarse y producir bienestar. Y en el sistema biofísico produce personas fuertes físicamente, alimentadas, sabias, ingeniosas, que viven en bienestar integral y que cuando tienen que combatir el mal están dispuestos y tienen fuerza para ello. No personas débiles y temerosas, sino personas valientes. Cada elemento de estos sistemas es desarrollado por la persona creyente llamada por Dios a la transformación de la cultura.
es que el discipulado de las naciones es la transformación de la cultura de la nación, no la transformación del espíritu de las personas, sino de la realidad total creada por Dios. Ahí es donde está la distorsión principal que nosotros tenemos en el evangelio contemporáneo. Se ha segmentado a una esfera de la realidad y eso lo hace inoperante y disfuncional. Hay que recuperar un evangelio bíblico que sea integral. Por lo tanto, empezando en la transformación interna de los seres humanos, se proyecta hacia los sistemas sociales y las instituciones y las transforma, pero la transforma mediante la actividad humana, no la actividad de ángeles, ni el poder abstracto del Espíritu Santo. Son humanos que encarnan el evangelio, no que hablan del evangelio. Entonces, esos, pero humanos en el mercado, humanos en las actividades políticas, en las actividades deportivas, no en las actividades religiosas. La actividad religiosa es simplemente un segmento de la vida, pero el cristianismo no es religión, es un sistema total de vivir y de vivir dentro de la buena creación de Dios en los términos que Él ha establecido en su palabra. La sabiduría de la Biblia no es para la religión, es para la totalidad de la vida cultural de las personas, para que la gloria de Dios que Él ha puesto en la creación se deje ver, anticipando una realidad que los profetas de la Biblia ya habían adelantado, de que algún día el conocimiento de la gloria de Dios que está en la creación llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Esa es la meta. Y el propósito de los cristianos es adelantar y dar señales de esa meta para que las personas quieran vivir dentro de esa realidad. Una realidad que primero honra a Dios y produce como resultado indirecto el bienestar y la bendición de la criatura, no al revés. Dios no existe para el bienestar de las criaturas. Las criaturas existimos para la gloria de Dios y el beneficio colateral es la salvación integral como seres humanos y como sociedades. Lo que usted dice, arquitecto, lo establece también en Romanos capítulo 2, versículo 13. No son los oidores, son los hacedores. Dice la ley, pero son los hacedores los que ejecutan. El Señor llama a que se ejecute. O sea, que como usted muy bien establece en el ejemplo, o sea, no son los ángeles que van a venir a hacer, es el ser humano que está siendo transformado, que está siendo regenerado, aquellos precisamente los que son llamados por el Señor Jesucristo. Y eso tiene que permear la sociedad. Por eso a mí me llama mucho la atención y me preocupa, porque en lo que le estaba refiriendo sobre los sistemas, arquitecto, también le quería preguntarle que si de esos sistemas que se mantienen básicamente sobre un ataque de corrupción constante, aparentemente pudiese tener aliados esos sistemas que quisieran que se mantuviesen así, que se mantuviese la pobreza, que se mantuviese la explotación del hombre por el hombre, que se mantuviesen esa generación de riqueza por esa misma explotación, que esos ricos pobres de manera interna estén siendo también atacados, sean víctimas de ese sistema que es como si fuese una bola de nieve, una ruleta rusa que se mantiene ahí constantemente en funcionamiento. O sea, hay personas que quieren que ese sistema se mantenga, arquitecto. Pero claro, porque así como Jesucristo tiene sus discípulos, Satanás tiene sus discípulos. Y los discípulos de Satanás no son los que hacen misa negra y brujería. Son las personas que encarnan las mentiras destructivas para la sociedad humana. Esos son los discípulos de Satanás. Entonces, en la sociedad humana, nada más existen dos divisiones. Lo que los antiguos llamaban la ciudad de Dios, o sea, los creyentes que obedecen a Dios, y los no creyentes que son rebeldes a Dios. Los no creyentes son estimulados en su sistema interno por las mentiras.
Ellos encarnan las mentiras y la mentira nada más tiene una sola fuente, el infierno, Satanás. La verdad tiene una fuente, Jesucristo. La sociedad humana es el enfrentamiento de esos dos. Lo único que es un enfrentamiento de parte del reino de Dios, que es poderoso y por lo tanto puede ser humilde y no violento. Y es humilde y no violento porque le sobra la fuerza. No la necesita utilizar para avasallar porque la tiene toda. Y como la tiene toda, es como una persona que es cinturón negro en karate cuando es retado a pelear por una persona que está ebria. Lo rechaza, lo evita y hasta prefiere que le dé golpe antes que utilizar su conocimiento de artes marciales contra una persona débil. El reino de Dios le sobra el poder para avasallar el reino de este mundo, pero Dios ha decidido hacerlo a su método. Y Dios es un Dios de justicia, de humildad y de armonía para invitar a las personas a que se reconcilien con Él, porque llegará la hora donde ese reino dejará caer todo su poder sobre la sociedad humana y la transformará. Y aquellos que decidieron voluntariamente rechazar a Dios tendrán las consecuencias cuando se revele ese poder absoluto que le fue delegado a la persona del Señor Jesucristo y del cual la resurrección es la demostración. Bueno, arquitecto, hemos llegado al final de este interesante programa. Es un tema muy profundo, ¿no? Muy que nos trae amargura, o sea, escuchándolo a usted y también uno transportándose a estos sistemas que nosotros vivimos todos, ¿no? Y viendo la pobreza, cómo crece, cómo las personas explotan a los demás, pero también la pobreza espiritual de aquellos que tienen tanto, ¿no? Y que sufren también, aún teniendo muchas cosas materiales, sufren. Y sufren precisamente porque no tienen a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, porque la mayor riqueza que puede tener el ser humano, aún en la más terrible pobreza, es estar en armonía con su Creador, es estar en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, señoras y señores, hermanos y amigos que nos han acompañado, para nosotros una vez más un placer haber compartido con ustedes, deseándoles como siempre que el Señor les bendiga y que les permita, al igual que con nosotros, poder estar nuevamente en un próximo programa. Hasta pronto. Muy bien.